Hemos vuelto y estoy muy emocionado por nuestra gran presentación de Stephanie. Vamos a avanzar al panel ahora, pero quiero tomarnos un momento para hablar de algunos de los ítems que dijo Stephanie en su presentación, muy importantes para el crecimiento profesional, y ese es el miedo al fracaso. ¿Han notado cómo cometí un error al decir el próximo panel? Dije que iba a ser sobre feedback y no lo es. Es sobre entender el perfil del trabajador en el área digital. Pero esto es muy importante, hablar del miedo al fracaso o a fallar. Nadie es perfecto y ustedes no deben serlo. Tiene que ser sobre el progreso, más allá que la perfección. Aceptar nuestras fortalezas, hacerse cargo de nuestras debilidades y ser amables con uno mismo y trabajar con propósito, pasión, disciplina y resiliencia para continuar siempre mejorando. Recuérdenlo. Y con eso me gustaría presentarles a nuestros panelistas. Sara, ¿quieres decir algunas cosas antes de que sigamos? Esto es crítico para la audiencia. Creo que muchas de las cosas que quiero añadir son: nuestra meta es generar oportunidades de trabajo, así que todo trabaja con ustedes y comienza allí. Piensen en quiénes son, qué traen, qué ofrecen, qué necesitan aprender para convertirse en ese líder del futuro que todos necesitamos. Este es un gran panel. Voy a presentar a Rubén y a todos. Son estrellas y los voy a estar viendo. Voy a estar aquí con ustedes. Qué emocionante, qué emocionante. Voy a presentar al gran moderador Rubén Luke de nuestro panel. Rubén ha trabajado en Verizon durante 25 años y ha desempeñado varios roles, cada vez con más responsabilidades, desde el apoyo a la venta minorista y al por mayor hasta estrategia de recursos humanos y participación laboral. Hoy, junto a su equipo, permiten la captación del sentir de los empleados en su ciclo de vida laboral para informar a las decisiones y programas de líderes y recursos humanos, además del negocio en sí. Rubén está a cargo de la experiencia digital de los empleados de la intranet de recursos humanos de la compañía. Rubén, qué genial tener a un líder como tú compartiendo tu sabiduría con nuestra audiencia. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias, José, por esa increíble presentación. Hay muchas expectativas aquí para mí. Espero que todos me puedan escuchar. Perfecto. Suenas muy bien. Muy bien. Así que gracias por eso. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que están desde todo el mundo. Y bienvenidos a este mega evento de Dream to Succeed. Vamos a hablar de cómo es la forma de mirar el futuro para tener una mentalidad orientada al éxito. Yo soy colombiano, mis padres son muy humildes, nos mudamos bastante. También en algún momento crecí en la ciudad, en la parte interna, y nadie lo logra solo, así que muchas personas, hubo varias intervenciones que me apoyaron en el camino. Entré a un camino que me trajo aquí a Verizon y llevo ya 25 años aquí y ahora soy el director de experiencias y participación. Así que antes de entrar al panel, quiero mostrar cómo se ven las cosas desde mi posición. Creo que esta oportunidad distintiva cambió la forma en la que las compañías multinacionales hacen sus negocios, como Verizon. Y al hacer eso también hay que trabajar con otras compañías del mundo. Es muy importante entender por qué elegimos lo que hacemos, por qué los empleados nos eligen y por qué además, y más importante aún, se quedan con nosotros. En estos 2 años y medio de pandemia, se ha cambiado mucho el cómo los negocios hacen su trabajo y cómo la gente o el talento, para quienes están en la audiencia, cómo piensan en sus propias carreras. Ha habido una búsqueda exponencial, mucho más que antes, y muchas compañías grandes han acelerado su capacidad de trabajo en capacidad híbrida en menos de 10 años.
Les puedo decir que Verizon pudo movilizar toda su fuerza laboral. El 80% en una semana ya había sido movilizado, lo que es algo que nunca se había visto. Pero todo depende del tipo de trabajo. La pandemia nos hizo reevaluar nuestros paradigmas y sabemos que podemos y necesitamos hacer trabajo de una forma no centralizada y de una forma que no genere fricción o la menor posible. Así que el mundo realmente es plano. Nos forzó a muchos a estar cómodos con tener equipos remotos. Les puedo decir que para mí, algunos miembros de mi equipo son remotos y estoy acostumbrado a eso, pero para otros líderes, ahora tenemos equipos remotos en la misma ciudad, en el mismo país. Y lo más importante es que pudimos ver a nuestros talentos y podemos verlos a todos ustedes en un ambiente que no siempre es corporativo, ver a la gente de manera auténtica. Y eso da mucho. Hay muchas otras cosas que están pasando desde la perspectiva del paisaje. Las compañías se preguntan a sí mismas, ¿necesitamos entonces tener bienes raíces como tenemos en nuestro portafolio? ¿Cómo continuamos ahorrando dinero? ¿Y a dónde va nuestro dinero? Porque está yendo a bienes raíces, pero ahora algo de ese dinero va a beneficio y a seguros de salud y cosas de esa naturaleza, sobre todo con el manejo del COVID. ¿Cómo generó el mejor entrenamiento, las mejores capacitaciones, las mejores fuentes? Así que tenemos un panel maravilloso aquí hoy con nosotros, con individuos profesionales que de verdad entiendan su espacio y cómo se ve este nuevo normal y las oportunidades que aparecen para todos los que nos están viendo y buenos trucos y herramientas que tenemos que mantener siempre en el bolsillo. Así que tengo mis diapositivas, pero no sé cómo compartirlas. No lo estoy viendo. Voy a simplemente... Rubén, si vas a la parte baja de tu panel, va a decir compartir pantalla. Ahí está, sí, podrías verlo. Ah, ahí lo vi. De nuevo, no hay que tener miedo a el fracaso, sobre todo en el medio ambiente en vivo. Así es, y estás teniendo éxito. Bueno, no sé si eso es bueno o no. Ok, entonces, como dije, el mundo de verdad es plano y el éxito se ve distinto. Así que vamos a hablar un poco de nuestro panel. Así que estoy con un poco de molestias en la garganta, así que por lo general hablaría de cada uno de ellos, de qué hace cada uno, pero en vez de eso tenemos esta diapositiva que le muestra quién está en nuestro panel y están sus nombres, sus títulos, dónde trabajan o dónde han trabajado. Y le voy a pedir a cada uno que diga un poco de lo que hacen. Así que tenemos a Aidan O'Neill de Blueback Global, tenemos a Carolina Cruz de Cluster Cybersec. Tenemos a Velasco Caballero, cofundador, y a Marisol, también cofundadora de I Empower. Y tenemos, bueno, al doctor Rubén Luque, que soy yo. Así que, si podemos tener a nuestro panel con sus cámaras prendidas, sería genial. Aidan, Carolina, Yorka, excelente. Y veo a Marisol, perfecto. ¿Y Carolina? Muy bien. Aidan, cuéntanos un poco de lo que haces. Gracias. Blueback Global ayuda a las empresas a expandirse de manera internacional, así que yo trabajo primariamente con clientes que se están expandiendo a Latinoamérica y también que se especializan en organizaciones sin fines de lucro. Y luego también apoyo nuestra infraestructura, lo que ayuda a conservar. Excelente, gracias. No sé si Carolina está con nosotros o no. Yorka, por favor, cuéntanos un poco lo que tú haces. Buenos días a todos, soy Yorka Velasco Caballero. Tengo el placer de estar en marketing y procesamiento y he trabajado en ventas durante los últimos 22 años. Soy la cofundadora de I Empower,
una organización sin fines de lucros que se trata de inspirar a las mujeres para empoderarse y ser lo mejor de sí mismas. Es un placer estar aquí. Bienvenidos todos. Gracias. Y Marisol, ¿nos puedes contar un poco sobre lo que tú haces? Absolutamente, gracias Rubén. Soy la doctora Marisol Weidmont y en este momento soy CEO de People Whisper Solutions. Trabajo primariamente en liderazgo y en consultorías junto con equipos y organizaciones para hacernos cargo de los cambios. Y siento mucho honor de estar trabajando con Yorka como cofundadora de I Am Power y tener así impacto para muchas mujeres para poder inspirarlas y empoderarlas a crear comunidades seguras en las que podamos compartir y crecer juntas. Excelente. Aidan, ¿cómo caracterizarías tú la expansión a Latinoamérica antes del COVID y lo que ves ahora? Sí, ha tenido un impacto, ciertamente, sobre todo en los últimos 2 años y medio. Tanto ha cambiado. Así que si pensamos en 2018, 2019, cómo veíamos las cosas y los potenciales clientes estaban intrigados por Latinoamérica, pero había mucha precaución y se tenía dudas en cuanto al interés al mercado. Y por supuesto, Latinoamérica es un mercado de casi medio millón de personas que está muy cerca geográficamente a Estados Unidos. Así que hay un gran poder de compra en ese mercado que ha ido creciendo. Son poblaciones bastante jóvenes y ha habido mucho interés en las últimas décadas. Pero todo esto viene con la percepción de la realidad, la incertidumbre política, los riesgos de que los clientes tal vez no van a estar tan cómodos. Que es mucho más común. Por lo tanto, si pensamos en ese momento donde hubo una baja de la globalización, ese momento, debido a los sentimientos políticos que había alrededor del nacionalismo y proteccionismo, creció en ese momento. Y luego llegó el 2020 y una pausa de todo. Nuestra oficina dejó de recibir pedidos de expansión por un par de meses, pero lo que luego ocurrió fue que hubo un cambio de mentalidad acerca de lo que tú dijiste, Rubén, en tu introducción, el trabajo descentralizado en diferentes ubicaciones. Yo hablo de Denver y hablo con personas de toda Latinoamérica y el mundo. No necesariamente hay que estar en una oficina con 30 personas o en una planta en una fábrica donde hay muchos riesgos para comenzar o mantener, sino que uno puede contratar a cualquiera. Y para expandirse a Latinoamérica se necesita una sola persona porque todos nos estamos expandiendo de todas maneras. Y lo siguiente que mencioné acerca de los registros del empleador, y creo que ustedes estarán familiarizados, una empresa como la nuestra, que tiene una entidad en cualquier país y contrata a una persona de parte del cliente, y eso permite que el cliente sea empleado legalmente. Y eso es bueno para las empresas que quieren contratar 4 o 5 personas o probar el mercado o no quieren lidiar con las complejidades y los riesgos. Por lo tanto, la proliferación del trabajo remoto desde casa y que se ha hecho muy popular, eso cambió el pensamiento alrededor de si nos expandimos en un mercado por las personas que están ahí y es mucho más fácil contratar en Latinoamérica en términos de salario, el costo del talento y otros factores, y cambió la manera en que pensamos y nos acercamos a los clientes. ¿Hay algún talento en particular que has visto que crece en Latinoamérica y que lo hace más atractivo? ¿Y cómo es diferente ese talento de el que se puede encontrar en otras regiones? Sí.
Solo por naturaleza de nuestra base de clientes en Silicon Valley y en San Francisco, nuestros clientes son tecnológicos y como por extensión contrata talento de tecnología, desarrolladores, programadores, también científicos de ciencias sociales que tienen esas habilidades. Eso es lo que en general buscamos y ese es un talento que existe en Latinoamérica. También se habla cada vez más inglés y por otro lado aumenta la cantidad de personas que hablan español en Estados Unidos. Entonces, las barreras de lenguaje están cayéndose año tras año. Latinoamérica es tan atractiva como era antes del COVID por las razones que dije y por las oportunidades de crecer en el mercado, como lo que hablamos de en el este de Europa, oeste de Europa. Y también hablamos de las zonas horarias. Quizás no es alguien que trabaja con el mismo horario que el de tu equipo. Eso hace que Latinoamérica sea atractiva porque tenemos el mismo uso horario. Ese es un punto importante. En el noreste tengo parte del equipo y ha crecido en la zona del Pacífico, de Asia-Pacífico, en India, las Filipinas, en China, pero hay una gran diferencia horaria. Pero cuando hablamos de Latinoamérica, por lo menos desde esta perspectiva, es muy ayudador tener poca diferencia horaria. Por lo tanto, eso es seguir el sol. Gracias. ¿Cuáles son algunos de los desafíos? Ya hablaste de lo positivo, pero y del riesgo. Pero ¿cuáles son algunos de los desafíos o comentarios que han tenido de los clientes? Bueno, tenemos dos categorías. Uno es el atractivo y lo que es menos atractivo, se aplica a diferentes partes del planeta, no solo Latinoamérica, como problemas culturales, porque las decisiones para contratar de manera internacional significa que hay que aprender mucho. Y cómo esa región hace negocios, las normas de empleamiento son diferentes de las del país de la oficina central. Por lo tanto, se titubeaba antes del COVID, porque también se pensaba en la burocracia y la complejidad de las leyes. Hay que pensar todo eso. Eso es un riesgo. Y eso también hace que quizás las personas no quieran contratar en Latinoamérica u otras partes del mundo. Pero creo que hay muchas más ventajas que desventajas. ¿Qué piensas que los estudiantes que están observando ahora tienen que aprender de esto? Definitivamente los motivo para pensar en esos problemas y cosas de las que hay que tener cuidado, que los empleadores siguen teniendo, pero piénsenlo como oportunidades. Son cautelosos, se preocupan porque piensan en dónde están ubicados, en su ciudad, en su país. Ellos no conocen esos lugares o cómo lidiar con ellos. Quizás ustedes crecieron o están viviendo allí. Esas son cosas que ustedes conocen más que ellos. Por lo tanto, ustedes son un recurso para ellos.
Incluso en el mundo de la tecnología, cuando se desarrolla los programas, quizás se está fabricando algo o son parte del liderazgo. Más allá de su trabajo, pueden ser expertos en su región, en temas que son cómodos para ustedes, como cómo se puede alquilar una oficina o cómo funciona el trabajo. Ustedes pueden ser un recurso para la empresa. Gracias, Aidan. Mucho de lo que hablas es un cambio de mentalidad para la empresa, tanto como la persona que quiere ser contratada y que quieren empezar una carrera o que quieren hacer un cambio en su carrera y empezar en una nueva área. Hablemos de eso por un momento. ¿Cuáles son algunos de las fundaciones y las diferencias que hay entre las personas que están participando? Marisol, tú dices que hay que tener una mentalidad de crecimiento. Absolutamente, Rubén. Y hablando de lo que dijo Aiden, primero hablando de mentalidad, actualmente tenemos presentadores de todo el mundo. Tenemos un intercambio global hoy. Por lo tanto, tener una mentalidad global es algo que se necesita actualmente, pero no solo tener una mentalidad global, sino también tener una mentalidad local y nacional es importante para los latinos, yendo aún más lejos respecto a tu punto, cómo manejamos nuestras mentalidades, cómo pensamos. Hay investigación de una profesora, la doctora Dweck, y el libro se llama Mentalidad y la nueva psicología del éxito. Ella tiene dos partes del espectro. Hay individuos que tienen una mentalidad fija y eso significa que suelen pensar de manera estática, muy limitada, a diferencia de tener una mentalidad de crecimiento. Cuando uno ve posibilidades, no se ven límites y uno es curioso y vemos tendencias, esperamos que en los próximos días vemos que no siquiera se pueden necesitar las habilidades digitales o de inteligencia artificial, sino que también se necesitan las habilidades de la persona. Entonces, ¿cómo se automaneja la manera que uno piensa y las relaciones para que uno se pueda posicionar con las oportunidades de las que hablaba Rubén, las oportunidades que dijo Stephanie en su carrera? Para hoy espero que utilicen una mentalidad de crecimiento para que sigan avanzando. Están aquí con una mentalidad de crecimiento. Y Rubén, si podemos ir a la siguiente lámina, podré decir cómo se ve una mentalidad fija y de crecimiento. Si lo pones en modo de presentación, eso nos ayudaría. Muy bien, déjame intentarlo. And if not, we can pivot as needed, Ruben. But what I Podemos can cambiarlo si es necesario. Es importante. ¿Qué es lo que podemos hacer de manera diferente? Podemos estar abiertos a la evaluación y eso puede acelerar el crecimiento y el desarrollo. Tener una mente de crecimiento significa que uno puede ser desarrollado. Muchas gracias, Rubén. Quieren abrazar los desafíos, pueden entrenar sus cerebros. El estar aquí significa que ustedes tienen una mentalidad de crecimiento porque están aquí para aprender. Significa que no venimos aquí de la noche a la mañana, sino que vamos a cambiar. Por lo tanto, tenemos una mentalidad de crecimiento. Los motivo a aprender, ser curiosos. Creo que ese es otro tema en común del que hablamos antes. Y como dijimos, la evaluación es importante. Pregunten a las personas que confían, preguntan cómo son líderes, cómo hacen el trabajo, porque van a influenciar a las personas directa o indirectamente. Entonces, parte de eso es cómo se presentan y cuánto son cuán deliberados son ustedes con sus acciones y aceleran
cambio, crecimiento y cómo se posicionan frente al éxito. Excellent. That's excellent advice. Excelente, excelente consejo. Me parece que nos has dado ejemplos de cómo se ve esto y el hecho de que de verdad lo puedo ver a principios de las carreras de varias personas, pensar en eso, en el hecho de que hay que ser maleable, hay que ser flexible. Así que eso es una forma increíble de avanzar y creo que ahí vemos la importancia Es de la importante. comunidad en un momento. Si tienes un par de palabras que quisieras que la gente se llevase consigo, ¿qué crees que deberían llevarse de esto? Absolutamente. Una importancia dentro del desarrollo de la mentalidad del éxito, del crecimiento, son las relaciones. ¿Sí? Las relaciones hacen que el mundo gire. Y cómo apareces, cómo te mueves, cómo eres deliberado en cuanto a la forma en la que piensas, tus intenciones y mostrar tu habilidad con la gente, tu empatía, lo mucho que te importa el resto o no. Todas esas habilidades críticas de las que todos podemos aprender juntos. Y algo importante para mí, Rubén, es que por favor todos se animen a alimentar sus mentes. ¿Y qué significa eso? Alimentarlas significa leer libros, leer artículos, escuchar podcasts. Hay tantos, no sé, por ejemplo, el libro de Carol Dweck es genial, pero también tenemos una serie aquí, miren, de 5 mini libros que son lectura rápida, pero son poderosos. Así que eso creo que es lo que hay que llevarse, el alimentar la mente con lo bueno, con lo que va a enriquecer la forma en la que pensamos, la forma en la que vivimos, en las que funcionamos y las relaciones. Me gusta mucho eso, Marisol, porque creo que muchas veces vamos, ¿cómo decirlo? Desde la economía industrial, esa analogía. Y antes se pensaba, ve a la universidad y ya estás listo, ¿no? Ya es tu trabajo. Y lo que te escucho decir, no, esto es constante, es continuo, es intencional. No tienes que ser doctor, abogado. Ellos, por ejemplo, siempre están aprendiendo, pero el mundo cambia tanto que hay que hacer lo mismo, hay que mantenerse al ritmo. Y me parece que te escuché decir de las que son revisiones, ¿sí? Me quería asegurar de que la audiencia también sepa qué es lo que estamos leyendo. Son geniales. Nos da mucha información destilada de manera digerible. Y habla también de eso, de cómo cambia el mundo. Lo sé también para mí mismo funciona así, los audiolibros. Depende del tema, eso sí. Cómo lo absorbo y cómo alimento mi mente. Excelente, excelente. Muchas gracias por eso. De nuevo, ahora estamos hablando de comunidades y las redes y la importancia de eso. Así que lo que veo es que tenemos información sobre lo que dijo Aiden. Estamos cambiando las líneas, ¿no? De qué es lo que sacamos. También estamos pensando en cómo tenemos que adaptarnos al ambiente en el que estamos. Es un tira y afloja, tanto con las compañías como la idea de la gente que trabaja allí. Eso significa que la información de nuevo está siendo transferida más rápido que nunca y para las comunidades eso es lo más importante que nunca. Así que Yorka, ¿podríamos hablar de cómo funciona networking ahora y hacia el futuro? Absolutamente. Muchas gracias, Rubén. Bienvenidos todos. Cuando pensamos en la importancia de networking, de hacer redes, vamos a volver un poco a lo que dijo Stephanie antes, que es la noción de que no nos hacemos solos, de que de hecho somos el producto de algo, alguien, de alguna forma, alguien que nos invita a la mesa, hace una conexión, una presentación, el poder abrir espacio para nosotros, darnos una oportunidad para ser mentores, o tener un mentor, y eso es importante. Así es como nacen las redes de contacto, y cuando pensamos en estas redes o networks se basan en las relaciones, y si hemos aprendido algo a través de todo nuestro viaje es que las relaciones son absolutamente todo, nos permiten tener éxito, nos permiten crecer,
nos dan increíble feedback y también nos entregan la oportunidad y los recursos, algunas veces cuando los necesitamos. Networking es una de las cosas que no se hace una vez y desaparece y terminó, sino que es un proceso continuo y de verdad está basado en qué temporada estés de tu vida. Así que a medida que tenemos tantos estudiantes en la audiencia, por ejemplo, los desafío a pensar en cómo pueden expandir esa red, a quién admiran, con quién quieren estar en contacto, qué tipo de preguntas quieren hacerles, porque esa es la forma en la que se empieza a desarrollar esa relación y esa relación crece a redes y así. Cuando pensamos en las redes, uno piensa que es lineal, que tiene un aspecto lineal, pero tiene varios canales, porque basados en la temporada que estemos viviendo en nuestra vida, vamos a tener distintos individuos que van a ser parte de esas distintas tribus. Vamos a tener grandes socios, gente que admiramos, gente que quieren conocer de otras compañías y ser parte de otras redes también. Yorka, sé que dijimos que no es lineal, ¿no? Y que donde estés en la vida importa, como dijo Rubén, ser mentores. Y esto es importante, sobre todo para mí, de manera personal y profesional, cuando hablamos de a quién queremos imitar de alguna forma, cuál queremos que sea nuestro modelo. Y creo que genera una gran diferencia, sobre todo con el segmento del emprendimiento. Así que esto, si no estamos en compañía, también si vemos a alguien haciendo algo genial, alguien que es efectivo, decir, ¿cómo puedo ser así también? Y esas son habilidades que ese mentor o esa persona en tu red te puede enseñar tanto para tu vida personal como profesional. Hablemos un poco de tecnología, o más bien, me gustaría que hablemos de tecnología. ¿Cómo lo incorporamos? Sé que algunos de nosotros que somos mayores y que hacemos network en forma de presentarnos es distinta, ¿no? Hoy es un mundo diferente. Twitter, Instagram y lo que sea, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Vaya Dios, esa es una pregunta poderosa, Rubén, porque la pandemia nos ha enseñado que podemos estar muy conectados a pesar de que no compartimos el espacio geográfico, ¿verdad? Cuando pienso en cómo construyes tu red en esta sociedad digital, piensa en qué es lo que quieres dejar atrás. Y en esto hay que ser muy intencional. Hay diferencias en conexión digital, por ejemplo, Instagram contra LinkedIn. Estos tienen y sirven distintos propósitos y lo que yo compartiría con la audiencia es que hay que tener intención, hay que ser claro en lo que uno postea, porque deja atrás una huella. Y hemos aprendido mucho sobre nuestros viajes y los creadores también, que nosotros a medida que crecemos, cuando nos desarrollamos, también desarrollamos nuestra marca personal. Así que antes de postear, antes de compartir, de verdad hay que tener una intención, saber qué es lo que uno quiere compartir y utilizar esa herramienta digital como LinkedIn, por ejemplo, para hablarle a conexiones que ojalá puedan ayudarte, pero hacerlo de manera intencionada, no en el qué puedo sacar yo de esto, sino que qué puedo hacer también para servirle a esta persona. Un ejemplo, si notan a alguien que hace cosas increíbles, alguien a quien admiran, que de verdad se enfoca en voluntariado, en educación o en programas de educación, y de verdad a usted le gusta eso, porque así es usted, y esa es una de las fortalezas de su personalidad. Quiere conectar con esa persona y compartir las mejores prácticas, hablar un poco con ellos, saber cómo piensan y empezar a generar así una relación. Networking no es solo un número, es realmente sobre las conexiones que se desarrollan y las conexiones y relaciones necesitan tiempo. ¿Qué te gustaría? ¿Cuáles son las cosas claves que quieres que la gente sepa en términos de networking y tecnología? Piensen, y sé que hemos hablado mucho sobre las habilidades blandas, siendo tan importantes como las habilidades técnicas. Y eso ha cambiado la pandemia de verdad, ha dado mucha fuerza a eso, se llama habilidades de poder.
Y hay que ser muy intencionado en cuanto a cómo desarrollar esas habilidades. Estar siempre comprometido con el futuro, participar en él. ¿Cuáles son sus metas? Esa es la red que debes generar. Tiene que ir acorde a tus metas. Hay que pensar en eso. Participando con nuestro propio futuro. El cómo nos hablamos a nosotros mismos es un arma secreta. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante. Ser positivo, ser amable. Y piensen en su marca personal, sobre todo cuando conocen a alguien por primera vez, cuando piensan en su marca personal, piensen en cómo la gente los está experimentando a ustedes. Ustedes ven lo que pasa en la situación y la gente está hablando de Stephanie o Rubén. ¿Qué van a decir? Esa es su marca personal, así que ser intencionado en cuanto a eso. Y eso de verdad genera una gran diferencia sobre qué es lo que se dice cuando no estás en la habitación. Esa es la clave de tu marca. Y de nuevo, muchas cosas que estoy conectando y conectando con los talentos en Latinoamérica. La doctora Mari, el poder ser flexible, maleable, no siempre lo que aprendes en la universidad o en la escuela es lo que vas a encontrar en el trabajo. Y es importante el networking. Y finalmente todo llega a medio ambiente, al ambiente que nos rodea. Y Carolina se nos unió. Y sí, se nos unió, bienvenida como primera cosa. Y segundo, me gustaría prepararla porque pasó mucho enfoque en qué es lo que necesita hacer un profesional en su primera etapa, un estudiante también. Así que cuando entran al trabajo, muchas compañías van a decir que lo adecuado a seguir y que hay mucho enfoque en la retención. Ahí en Verizon, por ejemplo, lo que hace mi equipo ahora busca específicamente a los candidatos y pensamos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque ese es el primer punto que tiene un efecto multiplicador de compromiso y de lealtad y quedarse con la compañía más de 2 años. Y hacemos además estas encuestas anuales para ver cómo se sienten en todo el proceso. Así que ¿qué deberían buscar nuestros profesionales? Y antes de responder eso, Carolina, si no te importa, ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Una pequeña presentación. Gracias, Rubén. Qué bueno estar aquí compartiendo todos estos temas tan importantes. Y decidir nuestro camino de carrera es preocupante, es importante y es algo que todos quisiéramos tener una guía, un libro para saber cómo hacerlo, pero hay que aprender a través de la experiencia. Y creo que, como dijo Yorka, esto se trata de networking y cómo conectamos, no solamente como individuos, sino que como grupos. Y las compañías son grupos colectivos que nos dan la oportunidad de desarrollarnos no solamente como profesionales, sino que también como una persona, porque somos solo un individuo. A veces tratamos de dividir lo que es personal y profesional, pero al final somos una persona. Así que cuando miramos oportunidades para desarrollarnos y las compañías y lo que tratan de ofrecernos, no es solamente seguridad en cuanto al pago y que uno sepa que al final del mes va a tener su dinero, sino que es más sobre el propósito. Todos tienen su propio propósito y las personas también tienen su propósito. Por lo tanto, debemos aprender a conectarnos con esos propósitos para comprometernos en esta experiencia, para entregar lo mejor de nosotros como profesionales a la empresa, pero también recibir de ellos lo mejor. Las empresas han aprendido que la tecnología es importante, la infraestructura es muy importante, pero el recurso más valioso son las personas, porque la innovación no puede realizarse sin las personas. Y si no me creen, pregúntenle a Alexa inmediatamente. Y saben que no podrá ser posible porque se necesita el conocimiento, las habilidades y hay que conectarse y trabajar juntos para innovar. Cuando pensamos en las oportunidades que tenemos actualmente, tenemos una enorme oportunidad porque podemos elegir en todo el mundo dónde trabajar. No importa si estamos conectados en Guanacaste, Costa Rica o en Managua
Quito o Guayaquil, no importa. Se puede trabajar para cualquier empresa en todo el mundo. Solo hay que desarrollar las habilidades de poder y técnicas y empezar a conectarse con esas empresas.